cómo tener relaciones sanas y amorosas, le damos la bienvenida a nuestra compañera Claudia M. Les cuento que los talleres son realizados por compañeros que han desarrollado los 12 pasos y las 12 tradiciones de Coda, y a través de su experiencia, fortaleza y esperanza, nos comparten cómo le ha funcionado el programa en sus vidas y hablan a título personal. Su opinión no compromete los principios de nuestro programa. Adelante, Claudia. Soy Claudia M., codependiente en recuperación. Hoy voy a hacer este taller. Este taller nace básicamente por una solicitud de otros compañeros para que hablara de las relaciones sanas y amorosas, porque yo he pasado por un proceso de relaciones insanas y poco amorosas. Entonces, lo que voy a compartir hoy es prácticamente mi propia mi propia experiencia, fortaleza y esperanza. Y bueno, vamos a iniciar. Adri, si quieres, entonces arrancamos. Esta presentación tiene utilicé muchas herramientas. Realmente utilicé literatura, caja de herramientas de las 12 piezas para las relaciones. Utilicé hablando tradicionalmente para hablar sobre la tradición 3 y utilicé también un poquito de pelando la cebolla y utilicé 2 folletos maravillosos que quiero enseñarles, que ustedes pueden tener. Y estos folletos nos ayudan mucho con 2 temas. Uno, comunicación, y otro, límites. Entonces, de esos voy a hablar un poquito más a fondo. Tercera tradición. Entonces, como dice la tercera tradición, el único requisito para ser miembro de CODA es desear tener relaciones sanas y amorosas. Bueno, muy bien. Entonces de ahí partimos en esta tercera tradición y voy a arrancar. ¿Qué es lo que pretendemos, sigue Adri, qué es lo que pretendemos nosotros en este taller? Básicamente, ¿qué es tener una relación sana y amorosa? Primero. Segundo, ¿cuál es el camino para llegar a tener relaciones sanas y amorosas en nuestra vida? O sea, voy a hablar en la cotidianidad, porque es que es muy chévere hablar de papel y con muchas teorías, pero yo soy congruente con todo eso que yo estoy estudiando, hablando, practicando en mi vida diaria. ¿Y cómo logramos precisamente llegar a tener relaciones sanas y amorosas? Entonces voy a iniciar, sigue. Entonces, cuando llegamos a CODA, ¿qué pasa? Piensen un poquito ustedes cuando llegaron a CODA. Cuando llegamos a un programa de recuperación, llegamos con muchos sentimientos. El primer sentimiento que traemos cargado es dolor, tristeza, desesperanza. Son muchos sentimientos que tenemos encontrados. También llegamos por una crisis. ¿Quién no ha llegado por una crisis a CODA? Yo llegué por 2 crisis. La primera vez llegué por una relación insana. Siempre he llegado es por mis relaciones amorosas insanas. La primera vez hace muchos años llegué por mi segundo marido alcohólico y llegué en una crisis de divorcio súper fuerte. La segunda vez, hace 5 años que celebro muchísimo esta segunda llegada por la enfermedad y posterior muerte de mi último esposo. Llegamos agotados, desesperanzados, queremos equilibrio, sanidad, paz, serenidad, queremos entender cómo logramos tener relaciones en equilibrio, sanas y amorosas. Tenemos una cantidad de cosas en nuestra mente y cuando llegamos, ayer por ejemplo en la reunión informativa, la gente decía, le decíamos a la gente, llegamos sin saber qué es CODA. Y había unos compañeros que no sabían qué era CODA. ¿A qué llego yo acá? Pues yo llego precisamente a buscar, primero, conocer. Segundo, empezar a entablar relaciones sanas hacia afuera. Sanas y amorosas, relaciones equilibradas, relaciones que me permitan a mí como codependiente entender que yo puedo funcionar en un mundo caótico lleno de codependientes. Sigamos. Entonces, cuando entonces, cuando yo llego a CODA, ahí les voy a contar, si ustedes ven, yo puse esa imagen, que es una mujer con una lucecita que
que va como en un camino oscuro. Resulta que cuando yo llegué a Coda, yo traía un camino totalmente oscuro. Yo llegué sin verme primero. Segundo, llegué con drama. Estaba viviendo, la primera vez, estaba viviendo una relación con un alcohólico, y los que hemos tenido relaciones con alcohólicos sabemos la oscuridad que vivimos. Entonces yo llegué muerta del miedo, adolorida, sin conocerme, sin quererme, y he tenido dos momentos. Cuando llegué la primera vez, llegué con 10 kilos de pesos más y me volví gordita. Mi autoestima por el piso. La segunda vez que llegué, ¿cómo llegué? Con 18 kilos menos, flaquita, desaparecida. Me acuerdo que habían compañeras acá que después me empezaron a ver y empecé a recuperar peso y empecé a equilibrarme. Entonces, ¿cómo eran mis relaciones? Mis relaciones eran totalmente insanas. Yo no tenía, yo no tenía paz espiritual. Yo llegué a la primera vez por por una compañera de CODA que quiero precisamente mucho, y esa compañera me trajo a CODA, me dijo, ¿sabes qué, Callita? Tú necesitas irte para CODA, y ella está aquí. Necesitas irte a CODA. Tú necesitas, y realmente ella también tenía programa, y era busca tu propia recuperación. Y encontré mi propia recuperación. Cuando yo llegué a CODA empecé a entender que debía construir muchas cosas en mí misma. Bueno, sigamos. Entonces empecé a ver la luz, esa lamparita que yo llevaba, empecé a ver la luz. El camino en CODA. Antes de la recuperación, yo vivía muchas cosas. Y ustedes ahí ven muchos mensajes que veía. Relaciones insanas. Vivía que no tenía amor propio. Vivía con miedo y tratando de controlar ese miedo, porque el miedo yo no lo quería mostrar hacia afuera, porque no me quería mostrar vulnerable, sobre todo con mi familia, cuando yo llegué. Intolerante, y estoy hablando aquí para todos, éramos intolerantes, cuando llegamos muchos intolerantes, por eso el primer paso siempre nos dice reconozcamos nuestra impotencia y nuestra ingobernabilidad, porque llegamos tan intolerantes que no sabemos qué es lo que nos está pasando, y yo llegué así, llegué intolerante, dramática, no escuchaba. Les quiero decir que yo tengo algo que a veces se convierte en un defecto que lo he venido controlando, y es hablar mucho. Hablaba mucho, llamaba a todas mis amigas, este desgraciado me hizo, eh, y contaba todo. Hoy no, hoy guardo silencio y sé que tengo mis dos madrinas, tengo dos madrinas en este momento, y tengo compañeras de confianza. Tengo personas al lado como ustedes que en cualquier momento yo puedo llamar y decir, escuchan. Entonces, hablaba mucho y tenía una herramienta maravillosa que muchas veces en las relaciones utilizamos, la ley del silencio. La ley del silencio la utilizaba con mis parejas, perfectamente podía durar una semana sin hablar y encerrada en mi caparazón, ¿no? Aquí encerrada y calladita y tragándome todo el dolor, y el otro ni le importaba. Ay, qué dicha que esta vieja no hable, ¿no? Y traía drama, traía mucho, mucho, mucho drama. Entonces lloraba, pataleteaba, hacía una cantidad de cosas que evitaban que mis relaciones fluyeran tranquilamente. Dramática a morir. Ustedes pregúntense qué otras cosas más. ¿Qué otras cosas más pudieron traer ustedes cuando llegaron aquí por primera vez? Si estás asistiendo por primera vez, piensa un poquito cómo llegaste acá. Piensa un poquito qué es lo que tú esperas del programa. Y piensa un poquito cómo hacer tu proyecto de vida en un programa de recuperación. Y se los digo a ustedes, ¿cuál es su proyecto de vida en un programa de recuperación? Y dice en la diapositiva anterior, perdón, pásate un momentico en la anterior. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas, se equivoca aquel que por temor a equivocarse no actúa.
y al final les voy a hacer una reflexión que siempre pongo en mis talleres, y es una reflexión muy importante. El actuar es lo que nos lleva a la recuperación. Yo no puedo esperar que aquí mis compañeras me traigan a mí la recuperación. Ellas que se recuperen, pero yo también tengo que recuperar. ¿Eh? Entonces, sigamos. Entonces, el camino de la recuperación. El camino de la recuperación, y voy a leer un poquito ese mensaje que dice, sabes que estás en el camino correcto cuando pierdes el interés por mirar atrás. Entonces, dentro de ese camino de recuperación, hay muchas cosas importantes. Una, primero, es que cuando yo llegué al programa, yo tenía un poder superior. Tenía un poder superior maravilloso. Ese poder superior, pues me daba a mí muchas razones y explicaciones de por qué debía vivir así. Pero como yo era codependiente de Dios, y Dios no es codependiente, yo siempre buscaba las respuestas a través de Dios. Y resulta que Dios guarda silencio, el poder superior guarda silencio, porque te da la posibilidad de que a través de tu libre albedrío tú logres recibir los milagros de recuperación. Y a veces es en silencio, muchas veces es en silencio. He aprendido a entender mis defectos de carácter. Resulta que yo, como uno de mis defectos de carácter más fuertes es el control, me veía como la Wonder Woman, ¿no? Entonces soy capaz, soy la mujer eh, que puedo hacerlo todo, a mí nada me afecta, y resulta que tenía el corazón partido en mil pedazos. Y empecé a reconocer mis defectos de carácter. Entonces, cuando empiezo a ver mis defectos de carácter, ¿qué pasa? Que empiezo a entender un poco ese equilibrio espiritual que me lleva al programa. Lo otro, he aprendido a desvincularme con amor de aquellas cosas o personas que me conducen a la codependencia. Soy codependiente y yo me vinculo mucho con otras personas a través de la codependencia, como a través del control, como a través de la complacencia, como a través de la negación. Vean esos patrones de codependencia, como a través de la habitación, como dejando que mis relaciones me lleven a una autoestima por el piso. Entonces he aprendido a desvincularme de eso y lo he hecho día tras día, porque es que el programa te invita y me ha invitado a mí como codependiente a verme, a decir hasta dónde yo voy a permitir que mis relaciones de afuera afecten mi vida y afecten mi caminar espiritual, porque ese es finalmente el objetivo primordial del programa, que es tener relaciones sanas y amorosas. El objetivo primordial en el programa también es busca tu propia recuperación. ¿Mm? He aprendido a rendirme y a derrotarme. En alguna charla alguien preguntaba, ¿pero qué es rendirse? ¿Qué es derrotarse? Y derrotarse es como cuando yo llego al tercer paso y le digo a Dios, te entrego todo esto que estoy viviendo y me rindo, te lo suelto y confío. Confío en que las respuestas vienen. Entonces, me rindo, me rindo. Entonces, eso es un camino espiritual bastante interesante cuando yo llego a poder entender que la rendición me invita a mí a que yo baje los brazos, mi espíritu, y con humildad diga, no puedo. Con humildad diga, yo soy capaz y yo soy impotente ante ciertas situaciones. Es muy importante, por ejemplo, en la oración de la serenidad, hagan en la rendición una sugerencia, hagan la oración de la serenidad. Entonces, esa oración de la serenidad nos invita valor para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Imagínense, eso tiene que ver mucho con la rendición. ¿Cómo yo tengo ese valor y esa fortaleza para decir, yo no puedo cambiar, estoy pasando por un momento en mi vida con mi familia, estamos en el tema de la muerte de mi mamá, la sucesión, y estamos viviendo un momento difícil? Tuve que rendirme totalmente, para lograr tener un equilibrio armonioso en mi familia. A veces soltar
digamos, uno a veces piensa que soltar está perdiendo. Resulta que perder no es perder, tal vez es ganar. Ganar en felicidad, en tranquilidad, en calma. Qué rico poder por las noches acostarme y dormir. Cuando yo estoy ansiosa, no sé si les pasa a ustedes, compañeros, yo estoy ansiosa y ¿saben qué pasa? No duermo. Estoy ansiosa y con una situación muy difícil, no como. Descubrí con mi última relación un proceso de bulimia que estaba en mi corazón y yo nunca lo vi, comiendo y dejé de comer. Entonces, aceptamos la vida tal como es. Empezamos a darnos cuenta que por más de que nosotros queramos controlar, soltamos el control. Y empezamos a ver la vida tal como es, ya no como yo quisiera que fuera, a mi acomodo. Y también viene una fortaleza interior increíble del poder superior, ¿no? Y por último, y muchas más, o sea, en ese camino de la recuperación vienen muchas más que ustedes las pueden ir construyendo. He aprendido a amar y a perdonar empezando por mí misma. Porque es que resulta que cuando yo llegué a CODA, la última persona que yo amaba era Claudia. Claudia era un X, porque yo veía a mis parejas siempre, veía a mi mamá, veía a mi hijo, veía a mis hermanas, veía el trabajo, todo el mundo, pero ¿dónde estaba Claudia? No estaba. Entonces empecé a priorizar. Me acuerdo alguna vez estaba yo en un momento muy duro con la enfermedad de mi último esposo y, y resulta que yo tengo un gran amigo que es psicólogo y es sacerdote y tiene una sabiduría increíble. El programa siempre nos enseña que nosotros respetamos toda creencia y yo tengo una creencia espiritual, religiosa. Y resulta que ese día llegué y le dije, oye, Cami, me siento tan mal, venía súper triste porque estaba pasando un momento muy duro mi esposo, estaba ya en su tema terminal y, y yo no comía, no dormía, todo era al lado de él y sacrifiqué mi vida. Y entonces él me hizo una pregunta y me dice, bueno, Clau, ¿cuál es la persona más importante? O el ser, no, me dijo, ¿cuál es el ser más importante que hay en tu vida? Y yo dije, pues por supuesto, Hernando. Hernando es la persona más importante. Y después mi hijo, mi mamá y de ahí para abajo. Me dice, ¿y dónde queda Claudia? ¿Y dónde queda tu poder superior, Dios? Y yo se los juro, compañeros, que yo no me veía. Yo no veía el poder superior. Y tenía a Dios, entre comillas, ¿no? Entonces empecé a priorizar cuando yo me di cuenta y gracias a Dios, que Dios es maravilloso, mi poder superior se ha manifestado, me puso a una reunión acá, me trajo a una reunión acá. El día más difícil de mi vida estaba yo sentada en este salón, en este pupitre, con un coordinador maravilloso que hoy es uno de mis compañeros que quiero, que estimo, que me ha ayudado en mi proceso de recuperación. ¿Okay? Sigamos. Entonces, aquí me toca darle a Adri. Bueno, entonces, ¿qué es una relación sana y amorosa? Pregúntense ustedes primero, ¿qué es para ustedes tener una relación sana y amorosa? Si quieren ir leyendo eso que hay ahí, pero piensen ustedes en su corazón, ¿qué es tener una relación sana y amorosa? Piensen. Solamente quiero en este momento que lo piensen porque más adelantico pues vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Entonces, una relación sana y amorosa, como nos lo dice la tradición 3, implica muchas cosas. Asumir comportamientos completamente nuevos, batallamos con nuestro deseo de protegernos a nosotros mismos y de controlar a los demás. Ahí viene una primera cosa increíble que es el autocontrol. Cuando nosotros entramos a CODA, nosotros decimos, quiero tener un comportamiento distinto. O sea, yo quiero vivir una nueva Claudia.
Yo ya no puedo seguir siendo la controladora. Yo controlaba a mi hijo muchísimo, por ejemplo. Hasta que él, ahorita en límite, les voy a dar un ejemplo un poquito claro de lo que pasó con mi hijo. Él me paró. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a tener autocontrol. Empecé a verme como una persona que necesita relacionarse adecuadamente. Y se los digo, me cuesta no hablar, me cuesta no controlar, pero tengo programa. Entonces, y se me sale, a veces en las reuniones se me sale el control, a veces en las charlas con mis amigas se me sale el control, a veces en mi vida diaria se me sale el control, porque ese es uno de los patrones que yo podría decirles que el 99.9 de los codependientes tenemos. Así sean ustedes complacientes, en la complacencia también hay control. ¿Mm? Decidir que esto es lo que queremos, asumir nuestra codependencia. Entonces, si yo quiero tener relaciones sanas y amorosas, pues tengo que asumir mi codependencia y decir, yo quiero tener relaciones sanas y amorosas. Mientras no lo hagamos, pues les quiero decir que seguimos en el consumo y seguimos en la vida tal cual es. Lo otro, mantener ese deseo en nuestra mente y en nuestros corazones. El deseo de mantener relaciones sanas y amorosas es todos los días. Y empiecen por ustedes mismos. Cuando yo me levanto en la mañana, yo lo primero que hago es orar. Entonces yo oro y medito un ratico, le doy gracias a Dios, tengo gratitud, veo mi vida con humildad y empiezo a construir un día felices 24 horas, un día a la vez. Entonces construyo un día a la vez. Entonces, ¿qué hago? Construir mi vida de hoy, de hoy. Y la primera relación al levantarme la cama que yo debo tener es conmigo misma. ¿A cuántos les ha pasado que se levantan con el pie izquierdo y dicen, estoy ansioso, ansiosa? Hoy siento que tengo muchas cosas que no voy a poder contra el mundo. ¿A cuántos nos pasa eso? A muchos. Entonces, un ejercicio espiritual es levántese por la mañana en la cama, pensando que tienen cosas muy buenas, ese agradecimiento, actuar con gratitud, eso es muy importante. Honestidad, apertura, buena voluntad, aceptación, aceptar que debemos cuidarnos a nosotros mismos y actuar con libertad. Nuestra vida está condicionada siempre y más adelante les voy a contar un poquito cómo es el día cotidiano, cómo es la vida cotidiana para tener relaciones sanas y amorosas. Entonces, cuando nosotros actuamos con libertad, nos permite que podamos vernos a nosotros mismos tal como somos. El programa siempre nos dice, es que lo único que ustedes tienen que hacer es, primero, ser valiosos y segundo, ser libres. Si han visto en el preámbulo, que siempre dice valiosos y libres. Entonces, ¿cómo hacemos para tener relaciones sanas y amorosas? De muchas maneras. Yo voy a hablar de 4 cosas que para mí son muy importantes. 1, los límites sanos. Ahorita voy a entrar más en detalle. 2, comunicación asertiva. 3, conciencia emocional. Y 4, crecimiento espiritual. Y pueden existir ustedes, piensen un poquito qué más cosas necesitarían para tener relaciones sanas y amorosas. Entonces vamos a irnos primero con límites sanos. Sigue, Ale. Bueno, y adicional, ¿cómo lo logramos? Y pues hay algunas cosas. Aceptar que no somos perfectos. En las relaciones sanas aceptamos nuestra propia humanidad y la de los demás. Esto es muy importante porque resulta que en el camino de la recuperación nosotros tenemos 2 planos, compañeros. Si quieres, me bajas un minuto la presentación, Adri, y yo les voy a contar algo. Mire, nosotros tenemos 2 planos. Un plano es el plano de la recuperación y otro es el plano de la sanidad. Cuando nosotros estamos en el plano de la recuperación, pues entramos a un programa, ¿no? O vamos a un psicoterapeuta, estamos con un psiquiatra, nos medicamos, buscamos cómo recuperarnos porque sabemos que nuestra vida no tiene rumbo. Entonces estamos en ese plano. Llegamos a CODA. En el plano de la recuperación llegamos a CODA
Y cuando nosotros estamos en CODA, tenemos muchas herramientas, las reuniones, la madrina, los pasos, la literatura, sentarme al lado de mi compañera de confianza, Adri, y hablar con cualquiera de ustedes. Esas son mis herramientas de recuperación y estamos en el plano de la recuperación, donde construimos un mundo distinto, algo que para mí es importantísimo. Pero ya empiezo en ese plano de la recuperación a entrar al plano de la sanidad. Qué lindo que es el plano de la sanidad, porque en el plano de la sanidad, ¿saben qué encontramos? Crecimiento espiritual y crecimiento emocional. Por eso hablaba de la conciencia emocional. En el plano de la sanidad está la conciencia emocional, la que me dice cómo debo actuar ante ciertas situaciones. Porque ya traigo las herramientas, el programa ya me ha dado, mi terapeuta, ya me ha dado las herramientas para que yo pueda sanar y vivir una vida tranquila. Entonces, en este plano de la sanidad hay muchas cosas maravillosas y están los límites sanos, la comunicación asertiva, la conciencia emocional, el crecimiento espiritual. Pero también está la abundancia y la felicidad. Que yo finalmente en el plano de la sanidad encuentro abundancia y encuentro sanidad. Sigamos con la presentación. Entonces, no se olviden de esos dos planos que nosotros tenemos en la recuperación y la sanidad. Entonces, nosotros, a excepción de nuestra familia de origen, yo no elijo los padres. Y mis padres llegaron. Y yo nací en un hogar y es X, Marco Vinicio y Virginia, mis padres. Yo soy Claudia, soy la segunda de una familia de 4. Yo no los elijo, están. Pero sí les quiero decir que yo sí elijo mis relaciones. Yo sí puedo elegir mis relaciones. Hemos hablado con algunas compañeras, como yo soy viuda, llevo 5 años sin tener relaciones amorosas, porque me tomé un tiempo, después de muchos años, de 3 matrimonios más los anexos, como siempre lo digo, muchos años de tener relaciones sanas, relaciones amorosas insanas. Yo ya no utilizo el tema tóxico, y utilizo el tema insano. Entonces, hoy vivo una vida tranquila, amorosa, conmigo misma, porque empecé a construir mi vida. ¿Pero qué hago? Estoy sanándome y muy seguramente en la proyección hacia afuera, no sé si mi poder superior me tenga destinado a una pareja. No es mi momento en este momento, tal vez sí, no sé, de pronto salga a la calle y me encuentre el amor de mi vida, no lo sé. Pero yo ya no busco. Entonces, ¿qué me rodeo? De las personas que realmente son mis amigos, de las personas, mi familia. En la familia siempre tenemos personas que uno dice, no quiero, estoy mal en mi familia. Tenemos familia y tenemos personas, pero son parte de mi familia. Entonces, tranquila, relájate. Relájate, Claudita, relájate, Elcita, relájense todos. Porque es que yo no puedo modelar el carácter de las personas. Yo no lo puedo modelar. Acuérdense que somos codependientes y el control es de las peores cosas que podemos hacer. En recuperación aprendemos que sí podemos tener relaciones sanas y amorosas. Y fíjense que en recuperación nosotros participamos en un programa. Y yo estoy hablando ahí con lo que sigue, que dice, cuando participamos en reuniones, prestamos servicio, hacemos unidad, vemos los despertares espirituales de los demás. Esas son las relaciones que yo estoy entablando sanas y amorosas. Yo tengo relaciones sanas y amorosas con mis compañeras, con las personas que están a mi lado. ¿Que tengo diferencias? Sí, he tenido diferencias. Nosotros con Adri hemos tenido diferencias fuertes y nos hemos hablado fuertecito, pero tenemos programa y a los 5 minutos, oye, Adri, perdóname, fui grosera. Y reconocemos porque tenemos la posibilidad de decir, me equivoqué. Ese es el primer momento. Cuando estoy en CODA, empezamos a reconocer que a través del servicio y a través de estar en un grupo de codependencia, yo puedo tener relaciones sanas y amorosas. Por eso es tan importante
un aviso que estamos poniendo, que es que tiene que ver mucho con el paso 13, es que yo no tengo relaciones insanas con mis compañeros, ni íntimas, ni sexuales, ni pido plata prestada, ni... Porque es que yo estoy en sanidad. Si yo estoy en sanidad, ¿cómo me voy a involucrar con un compañero que está también igual de enfermo que yo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Y sigamos qué pasa en mi vida cotidiana, sigamos, Ari. Entonces, ¿qué pasa con mi vida cotidiana? Entonces, mire, ¿cómo lo logramos en la vida cotidiana? Patrones sanos de comunicación. Ahí es cuando los invito a que lean este folletico. Bueno, entonces, ¿cómo lo logramos en la vida diaria? Váyanse a este folleto, me encantó, porque nos dice qué es una comunicación asertiva, y yo la hablo como una comunicación asertiva. Voy a hablarles un poquito a grosso modo de lo que yo entiendo que es la comunicación. Siempre en la comunicación hay un emisor y un receptor. Yo estoy siendo emisor y estoy hablando con X persona que es mi receptor, ¿cierto? Y se genera una vía de comunicación. Yo comunico algo a esa persona. El tema de la relación sana y amorosa es cómo lo comunico, cómo yo comunico. Como hemos estado acostumbrados, y digo hemos, así somos los codependientes, pero yo hablo de Claudia, yo lo comunicaba ¿cómo? Con control. Entonces se hacía lo que yo dijera, la comunicación siempre se fracturaba, había drama, la ley del silencio, había muchas cosas que para mí eran muy difíciles que estaban dentro de mis patrones porque yo traía eso desde mi infancia. Mi mamá era una persona, era la reina de la casa, ¿no? Y mi papá para nosotros era el príncipe adorado, ese príncipe azul era mi papá. Nosotros lo idealizamos. Y él era el compañero, el que nos hacía reír, era el que nos hablaba todas las cosas, hasta nos hablaba de la parte de la sexualidad, él fue el que nos enseñó que era la primera menstruación, él nos habló, mi mamá nunca, mi mamá nunca. Mi mamá era la reina y ella daba órdenes. Yo traigo el patrón de dar órdenes de mi mamá. Entonces fracturaba las relaciones. Entonces fíjense que aquí hay algo importante y es que, como lo dice ¿Mm? Hay algo maravilloso y es que dice algunas sugerencias, escuchar cuidadosamente nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando nosotros estamos en recuperación, el cuarto paso es una invitación maravillosa a conocernos, ¿no? Y en el cuarto paso, escribimos, pero leemos, por eso la lectura en grupo es tan importante, porque al leer y escucharnos, Adri hace unos días nos hablaba un poco de eso y nos mandó un video a los grupos de pasos, donde decía, ¿por qué debemos escribir? Porque cuando nosotros escribimos estamos imprimiendo y con la mano. Es un ejercicio maravilloso, sobre todo que estamos activando nuestro cerebro derecho. Entonces, activamos nuestro cerebro, la escritura nos ayuda, pero cuando compartimos y verbalizamos, nos escuchamos lo que hemos escrito. Y a veces no sé si les ha pasado que uno dice, ay, ¿qué fue lo que escribí? Esto yo no me lo entendí. A todos nos pasa, no me entendí lo que escribí. Esa es la mente poniéndonos trampitas para que nosotros entendamos que la verbalización de lo que escribimos y escucharnos y escuchar a otros nos trae a nosotros muchas cosas interesantes. Entonces, escuchen cuidadosamente sus pensamientos y sentimientos, pero esos sanos, ¿no? No escuchen ese ego que te dice muchas cosas que a veces nos llevan a actuar como no debe ser. Lo otro, posponer respuestas inmediatas para darnos tiempo para pensar y sentir. Tiempos fuera. Les voy a contar algo que me pasó a mí con recuperación viajé a la casa de mi hijo en España, en Barcelona, y un día salimos a caminar. Y caminaban, y déjele, y camine, y camine, y camine. Y yo me cansé.
por no decir otra expresión con el perdón de los amigos mexicanos y de otros países, mi mami estaba mamada de caminar. Cuando llega y dice, mi hijo, ¿te cansaste? Le dije, estoy mamada, ya no puedo más. Bueno, llegamos a la casa cuando mi nuera, que la amo profundamente, llega y dice, no, Clau, mis papás estuvimos caminando desde las 8 de la mañana en invierno. 8 a 10 de la noche caminábamos y no se cansaron. Y empiezas tu estómago a bullir. Yo no sabía si la quería mechonear, si la quería ahorcar, si qué quería. Y yo decía, empecé, Dios, concédeme la serenidad, no la voy a ahorcar, no la voy a ahorcar. ¿Qué hice? Dije, perdón un segundo, ya vengo, voy al baño. Morada de la rabia, ¿no? Perdón, voy un momento y con mi cara, con mi expresión, ¿no? Con la expresión que yo llevaba, me fui al baño, me eché agua, me calmé, me tranquilicé y muy seguramente Karim, mi hijo, le dijo, mi amor, la embarraste con mi mamá, la embarraste. Cuando yo me senté, estaba calmada, Nati se disculpó de mí, Clau, perdóname, yo con mucha calma y con mucha paz le dije, no te preocupes, ya me pasó, no hay problema. Esos son los tiempos fuera. Cuando nosotros estamos a punto de ahorcar al otro, de bullir, que eso nos bulle en el estómago, tómense en un tiempito para que ustedes no digan esas expresiones que son súper fuertes, esas expresiones que atacan y esas expresiones que hieren. Muy seguramente en otra época le hubiera dicho, pues si no pueden conmigo, ¿y saben qué hago? Yo tenía un patrón de huida terrible. Me salgo de la casa y me voy a caminar 1 hora y regreso todavía más furiosa, regresaba ya, ¿no? Esa era mi codependencia. Hoy no. Hoy me calmo, me tomo el tiempo, hago meditación, meditación, orientación, tomo agüita, me relajo. Eh, También nos dice que cuando nosotros podemos decir no sin culpas. Y también les quiero decir, cuando ya también puedo decir sí, porque a veces también el sí es una manera respetuosa también de decir mi acuerdo o mi desacuerdo, ¿no? Pero es mi acuerdo hacia una situación. ¿Estás de acuerdo? Y lo digo honestamente, sí, estoy de acuerdo. Eso ayuda en la relación. Pero también, ¿estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Hoy, en mis relaciones como familia, he buscado siempre la verdad y a veces la verdad duele un poquito cuando nos hemos equivocado y decir, no estoy de acuerdo, mi familia me ha traído problemas, pero mi conciencia está tranquila, sí, yo actúo con verdad, con honestidad. Cuando nos descubrimos a nosotros mismos antes de disculparnos, evitar justificar o dar explicaciones. Yo no sé si les ha pasado, a todos nos pasa. Yo ya no explico nada. ¿Por qué llegaste tarde? Se me hizo tarde, punto. Ya, llegué tarde, no puedo hacer nada. Yo ya no me justifico ni explico. Antes iba a llegar tarde y ya estaba escribiendo, estoy llegando tarde y inventaba mentiras las que ustedes quieran. Es que se me hizo tarde porque se me dañó el calentador, no pude, y armaba unas mentiras. Hoy no. Hoy mi realidad es que se me hizo tarde. ¿Por qué? Porque me quedé dormida, punto. Porque salí tarde de la casa porque decidí desayunar un poquito más tarde y por eso se me hizo tarde. Uno de los trabajos que tenemos que hacer como codependientes es la puntualidad, ¿no? Somos muy impuntuales y la puntualidad, eso nos da orden y también autodisciplina. Entonces yo trabajo mi puntualidad, siempre trabajo mi puntualidad. No le estoy diciendo por qué. Qué dicha verte. Bueno, entonces, sigamos. Ver cómo desarrollamos hábitos verbales desde nuestra infancia, tomar conciencia y cambiarlos. Lo que les estaba diciendo, yo a esos hábitos verbales, mi mamá nos insultaba mucho. ¿Saben cómo nos decía? Animales de monte. A ver, animales de...
Que en paz descanse, es divina, la amo profundamente, ella cambió su vida totalmente y murió en mucha paz y todos amándola. Pero tuvo un cambio importantísimo después de la muerte de papá. Entonces, cuando cambiamos esos hábitos verbales en el cuarto paso, ¿se acuerdan lo que les decía? En ese cuarto paso escribimos y lo verbalizamos. ¿Mm? Entonces, en ese cuarto paso estamos aprendiendo a cambiar esos patrones verbales. Eso que yo le decía, usted es un animal de monte, o mi mamá nos decía, a mí la expresión que siempre lo digo, me parecita, es que es la bruta de la familia, de la casa. Si yo hubiera crecido con el bruto de mi mamá, no hubiera estudiado, no hubiera hecho un posgrado, no hubiera estudiado 2 carreras, no, pero era la bruta de la casa. Entonces, y nos quitamos esas estigmas y etiquetas que tenemos desde la infancia. Siempre, siempre debemos quitárnoslos. ¿Y dónde está? En el cuarto paso. Cuando entrego en el quinto y en ese proceso espiritual que hacemos en los siguientes pasos. Monitorearnos a nosotros mismos mientras hablamos para evitar el uso de palabras ofensivas. Ustedes no se imaginan cómo era de irónica. Quítense la ironía. Ese manejo irónico en mi familia somos irónicos. Entonces, por ejemplo, mi hermana menor, que después lo descubrí en mi cuarto paso, siempre toda la vida me ha dicho pendeja. En Colombia el pendejo, queridos compañeros mexicanos, no es grosería. Es como una expresión tonto, ¿no? Claro que a veces tiene connotaciones fuertes, ¿no? Pero en México depende como tú lo digas, el tono. Y vamos a ver ahorita que también lo siguiente, ¿no? Palabras, tono y volumen de la voz o hablando sin parar. Entonces, ¿cómo yo manejo esas expresiones y esas palabras ofensivas? Entonces, yo puedo decirte, y la expresión de la cara. Entonces, mi expresión de la cara, si quieres, baja un minutico la presentación, Adri. Cuando yo, compañeros, hago esto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Lo estoy diciendo feliz. Ustedes me ven con una sonrisa. Yo intento siempre mantener una sonrisa en mi cara. Yo voy caminando por la calle y yo saludo a la gente en la calle. Hola, buenos días. A veces la gente, si está ya loca. Pero esa es mi forma de ser, yo saludo. Pero ¿qué pasa si yo te digo, oye, hola, ¿cómo estás? Yo estoy mostrando una cara distinta. Hola, hola, ¿cómo te va? Y esa expresión de autosuficiencia, eso muestra mucho, compañeros. Entonces, los gestos, el tono de voz, el volumen, yo no escucho muy bien por el oído derecho y resulta que a veces subo el volumen y por favor me disculpa si a veces les hablo muy fuerte, subo el volumen de la voz. Entonces, esa manera como yo gesticulo, yo soy expresiva. Cuando estoy brava se me nota. Y mi mamá decía que yo ponía una expresión así. Hoy trato de no tener esa expresión, porque en la medida que he ganado años, nuestras arruguitas, el cuellito, la arruga, todo se va notando. Entonces, pero qué felicidad que yo tenga arrugas porque me río, no porque tengo arrugas de llorar y de amargada. Puede que algunas de estas sí sean por llanto, pero hoy no, ya no lloro porque lloro realmente, a mi mamá la lloré mucho, pero fue un llanto también de desahogo, de pérdida, pero en mi proceso de recuperación la aceptación vino muy rápido. Sigamos, Adri. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta, la van guardando y ahorita vamos a hacer ya sesión de preguntas. Bueno, ¿cómo lo logramos en la vida cotidiana? Límites sanos. Entonces, vámonos ahora a este folleto, a este que de pronto ustedes lo ven ahí, no sé. Pero este folleto es muy chévere porque dice estableciendo límites en la recuperación. ¿Mm? Entonces, ¿qué son límites sanos? Piensen ustedes ahí en su mente qué son límites sanos. ¿Qué son? Yo siempre decía, ¿pero qué son límites sanos? Los límites tienen que ver con esas fronteras que yo establezco, que pueden ser fronteras mentales que yo establezco, fronteras que yo pongo físicas, por ejemplo,
no me gusta que me toques. Fronteras también físicas. Yo les cuento que yo tenía un jefe que amaba profundamente, pero tenía un defecto terrible. El bendito siempre estábamos sentados y él tocaba la pierna. O sea, y no lo hacía, se los juro que él no lo hacía, él lo hacía como de cariño. Pero él le tocaba a uno la pierna y nosotros en esa época, hace muchos años, yo era de minifalda y de minifaldas altas y me tocaba la pierna hasta que un día le dije, venga jefe, yo le voy a decir una cosa, me mamé de que me esté tocando las piernas. Y de corazón se los digo, él era un hombre maravilloso, súper buen amigo. Entonces, ¿qué hizo? Se disculpó con todas y dijo, chicas, perdónenme, nunca yo lo había tomado, ni lo piensen que es como una manera sexual ni íntima. Es un cariño, pero perfecto, no lo hago. Esos son los límites que yo puedo establecer. Entonces, veamos un poquito los límites. Entonces, defínanlos. Hay muchos límites. Hay límites, como lo dice el folleto, es este, dice que tenemos límites espirituales, sociales, sexuales, físicos, emocionales, intelectuales. Por ejemplo, en CODA un límite sanos que nosotros ponemos siempre es la no interferencia. Cuando alguien está hablando y cuando estamos compartiendo, yo no puedo interferir con el compartir del otro. Y aquí hay un folleto que se llama, ¿cómo se llama, Adri? La no interferencia. Se llama la no interferencia. Experiencias, gracias Luza, experiencias con la no interferencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo estoy llorando, mi Adri no me puede acercar un pañuelo. Estoy interfiriendo con el sentimiento que está sintiendo la persona, pues me secaré con el saco, pero nadie interfiera con mi llanto. Por eso es que nunca debemos pasarle un pañuelo a nadie. Eso es parte de la compasión, pero en CODA pongamos esos límites. Yo no puedo, si una persona está compartiendo, no, Claudia, no estoy de acuerdo con ese compartir tuyo. ¿Perdón? Eso es no interferencia. Entonces, eso es un límite sano que nosotros ponemos dentro de las reuniones. Entonces, fíjense, el primer límite que nosotros tenemos que hacer son los límites internos y es ponernos en contacto con nosotros mismos. Cuando yo llegué hace muchos años a CODA, a mí me tocó ponerme límites internos a mis pensamientos, porque ustedes no se imaginan, traía la expresión de la bruta de mi mamá y todo el tiempo era, ay, ¿sí ven? Por eso le pasa por bruta. Entonces, lo primero que yo hice fue, en mi trabajo de amor propio, porque el programa también te dice, ámate a ti misma. En mi trabajo con amor propio, lo primero que yo dije fue utilizar expresiones sanas y amorosas conmigo misma. Entonces, cada vez que ustedes estén diciendo una palabra fea y toman conciencia, que digan, no soy capaz, voltéenla. Inmediatamente, sí soy capaz. Cambien esa comunicación interna, póngase esos límites interiores para alabarse, para sentir que ustedes verdaderamente son valiosos. A mí me costó trabajo, compañeros. Me costó trabajo poner esos límites mentales. Imagínense mis límites mentales con mis relaciones. Claro, como yo soy dramática, como yo soy la víctima, como yo no sé qué, yo no puedo tener relaciones, este tipo me odia, yo soy, y me ponía tantas etiquetas mentales, hoy no. Y cuando se me sale, ¡pum!, volteo. Me ha pasado ahorita en este tema de la familia, que yo digo, ¿será que me quieren? Entonces digo, si me quieren, a su manera. A su manera me quieren. Okay. Pero ya no cargo la tristeza o ese dolor. No me quieren, yo soy el patito feo. No, para nada. Y cuando nosotros tenemos esos límites interiores, imagínense esos límites exteriores. Acuérdense de los dos planos, el plano de la recuperación y el plano de la sanidad. En la recuperación, yo veo qué tengo afuera. Mis padres, mis hermanos, mi familia, mis amigos, mi trabajo, tengo las creencias limitantes. Imagínense eso que nosotros traemos desde chiquitos, que nos hicieron creer,
por ejemplo, hay mucha gente, usted no es capaz de hacerlo. Claro, usted la bruta de la familia, usted no es capaz de hacerlo. Imagínese, yo me hubiera traído desde chiquita esa creencia. Pues no hubiera sido profesional. Pero hay un equilibrio, tenía mi príncipe azul, que era mi papá, que todo el tiempo, ay, no le pare bolas a su mamá, usted sí puede, mía. Entonces, imagínese, cuando yo estoy poniendo límites externos, cuando yo pongo límites externos, ojo, compañeros, con algo, ahí se me sale el control, ¿no? ¿Cierto? Se me sale inmediatamente el control. Resulta que cuando yo yo estoy controlando al otro, o incluso se me sale la complacencia. El otro me está controlando a mí. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Fácil, no es fácil. Aquí no es fácil, pero es posible cuando yo quiero. Entonces, trabaja en el control. Cuando vayan a poner límites hacia afuera, ponen control. Entonces, les quería contar algo que me pasó con mi hijo. Con mi hijo me pasó algo que fue que durante muchos años yo lo viví, dramática, controladora con él. Cuando él llegó a los 15 años, entró a los scouts y yo todavía lo llevaba, lo recogía, lo subía, lo bajaba, le hacía todo. Y en los scouts con sus primos y todo, empezó a tener libertad. No, mami, no me recojas, yo voy con el grupo. Y un día hice un show porque llegó tarde. Cogí el teléfono y llamé, no me contestaba el teléfono, y llamé a uno de mis sobrinos y contestó otro. Cuando dice, aló, y yo, Karen, ¿dónde estás? Y empecé a gritar. Y entonces el muchacho, yo digo, ay, hay una vieja loca gritando. Entonces es muy risible, pero ahí mi hijo marcó límites. Entonces le dije, dijimos que tenías que estar a tal hora. Mami, se me hizo tarde. Salimos de la reunión y nos pusimos a jugar y a hacer unas cosas de integración de grupo. Se me hizo tarde. ¿Te vienes ya? Y llegó y me dijo, mamá, no. Y después regresó a la casa, tuvimos una charla y me dijo, no más. Tú respetas mis espacios como yo respeto los tuyos. Entonces te pido el favor también que me respetes. Ahora sabemos poner límites. Desde hace muchos años pusimos límites. Esos son los límites que como padres nosotros ponemos. Y los límites, ¿saben de dónde salen? Desde un sentimiento que construimos en la recuperación que se llama amor. Porque el sentimiento más importante que yo construyo en mis relaciones sanas y amorosas es el amor puro, no el amor romántico. Quítese ese tema, como yo que soy romántica y eso, ay, el príncipe azul. No, es el amor puro, ese amor que yo siento por cada uno de ustedes. Ese amor que siento por mí, ese amor que siento por mi poder superior. Y ese es el amor que debe primar para que nosotros podamos poner límites sanos. Y escuchar al otro, lo que a mí me pasó con mi hijo. Oye, me cansé de que tú me estés dominando y gritando. Cálmate, calma esa histeria permanente, mamá, ponle límites a tu histeria. Entonces pudimos sentarnos y hablar conjuntamente y poner límites sanos. Porque es que en las relaciones son dos o son más. Entonces en las relaciones, por ejemplo, en una familia, son padres y son hijos. Entonces hay que establecer límites muy claros para que ustedes puedan llevar una vida tranquila. En este dice, evaluando los límites, por ejemplo, estas son algunas preguntas que podemos hacernos cuando estamos evaluando límites. ¿Estoy enfadado? Entonces, acuérdense de mi ejemplo que yo les decía cuando en España mi nuera me sacó la chispa y yo inmediatamente estoy enfadada, estaba súper enfadada. Entonces, ¿qué tenía que hacer ahí? Poner ese límite sano de tomarte el tiempo afuera y salir. ¿Mm?
Siento que me están usando, me están abusando, tengo resentimientos, me siento aislado, tengo miedo, me siento como un niño. ¿Me permiten mis límites o la falta de ellos mantener relaciones sanas con otras personas o conmigo mismo? Imagínense todas esas preguntas tan maravillosas que nos podemos hacer para establecer los límites. A veces somos demasiado rígidos estableciendo límites. Es así, punto, sobre todo los padres con los hijos. Tienes que llegar a esta hora y si tú no llegas, bueno, flexibilicemos. Ok, sí, los límites están, debes llegar, no tienes, debes llegar. Pero esos límites se establecen con amor. Si yo pongo límites a un niño con autoridad, ¿qué pasa? A un adolescente. Imagínense en un adolescente, póngale límites con tienes. Un adolescente dice, yo no tengo. Lo lamento. Lo lamento. Y te rebate el límite. Entonces hay que ser, por eso es que en el plano de la sanidad nosotros tomamos conciencia emocional y esa inteligencia o conciencia emocional nos lleva a ser cautos, nos lleva a que nosotros podamos sabiamente, por eso la sabiduría, sabiamente mantener una relación tanto en comunicación como en límites. Imagínense en el crecimiento espiritual que hay en una relación cuando se establece todo eso. Sigamos, Adri. Un ejemplo, y esto viene en caja de herramientas, se lo recomiendo, lean en caja de herramientas de la tercera tradición. Uy, es súper bonita porque dice, nos da un ejemplo que dice, en una relación de pareja se pueden dar 4 compromisos espirituales para que la relación prospere. Imagínense esos 4 aspectos. Una relación de pareja debe tener un crecimiento emocional y debe tener un crecimiento espiritual muy fuerte. A ver, desliguemos la espiritualidad con la religiosidad. ¿Okay? Saquémonos ese concepto que a veces nosotros decimos ser espirituales porque yo oro mucho, porque hago 20 Padre Nuestros, hago el rosario todos los días, el ángel. No, 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 nada de eso. Ser espiritual tiene que ver con un crecimiento donde yo tengo unos principios importantes en mi vida que me hacen que yo mantenga un contacto con el mundo claro, certero y verdadero. O sea, muchas palabras que son similares. Pero ese crecimiento espiritual yo lo proyecto a los otros. Y en una pareja hay 4 vertientes. El crecimiento que tiene él, que está comprometido con su propio crecimiento, pero también está comprometido con el crecimiento de ella. Él y ella. Y ella está comprometida con su propio crecimiento espiritual, pero también está comprometida con el crecimiento espiritual de él. Entonces, imagínense la parte emocional. Yo también estoy comprometido desde la parte emocional a que el otro también crezca emocionalmente. Entonces, es muy importante tener muy claro esto. Esto lo encuentran en caja de herramientas para las 12 piezas. Siguiendo a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo lo logramos también en la vida cotidiana? Cuando mantenemos requisitos claros y simples para la participación en la relación, facilitamos que cada persona participe en la relación. Entonces, ahí hay muchas cosas importantes. Una, el respeto. Es que la comunicación sin respeto no es comunicación. Se han visto cuando uno está en una relación y se le salió la furia. ¿Qué es lo primero que hace uno? Gritar al otro y decirle todas las cosas más feas y se pierde el respeto, hasta groserías. Eviten, por favor, energéticamente, eviten decir vulgaridades a su pareja. Usted es un hijo de tantas, usted es un... Ustedes no se imaginan cuando nosotros le decimos una grosería a una persona, ya rompimos la relación. Porque estamos pasando a otro plano que es el plano mío de la oscuridad. Ese plano de la oscuridad no me permite a mí ser luz en la relación. Me detiene a mí en la relación.
porque es absolutamente energéticamente súper malo. Tú estás proyectando algo que desde tu corazón le estás generando solamente con la grosería el odio, el rencor, la ira. ¿Mm? Entonces, el respeto en la comunicación es súper importante. La toma de decisiones conjuntas. Me acuerdo que una vez un compañero hizo un taller que me llamó mucho la atención, que se llamaba fidelidad financiera y emocional, fidelidad financiera. Resulta que qué cosa tan importante es cuando yo comparto con mi pareja los gastos, pero no hay secretos. A veces uno dice, no, es que yo tengo un guardadito, y guarda, y las amigas lo dicen, guárdate por ahí mantén en el banco unos ahorros. Sí, puede ser sano esos ahorros escondiditos, pero les quiero decir una cosa, en la fidelidad financiera también significa que yo comparto con mi pareja esa toma de decisiones de qué voy a hacer con mi dinero. Yo era en mi codependencia era tan suelta que yo le entregaba a mi pareja mi tarjeta de débito, ten. También eso es insano, ¿no? Y me pasó porque llegué yo a coda con mi primera pareja y al final con mi segunda pareja, que fue el alcohólico, adicto, te los digo sinceramente, yo me sentí robada, no solamente espiritualmente, sino monetariamente. Y cuando yo me di cuenta, era que la plata nuestra la gastaba en otras cosas. Hoy, sí, esa manera de ejemplo, hoy ya sané, perdoné esa situación. Pero fíjense que cuando nosotros tomamos decisiones conjuntas, la vida fluye. Y eso aplica no solamente en la pareja, en todo. Con sus hijos, tomen decisiones conjuntas. Con sus padres, con sus hermanos. Ahorita en mi tema de sucesión tuvimos que tomar decisiones conjuntas. Habían cosas que yo no estaba de acuerdo, pero está bien, perfecto, las tomamos. Pero eso hay que hacerlo, tomar decisiones conjuntas. Respeto a las necesidades individuales y compartidas. Ahora, en una relación siempre hay necesidades importantes que yo tengo y mi pareja también tiene. El programa al principio, hablando de amor propio, nosotros tenemos que hacernos preguntas del alma. ¿Quién soy yo? ¿Qué necesidades tengo? ¿Qué deseo? ¿Qué pienso? Es que me tengo que ver a mí misma. A mí no me gusta el fútbol, pero mi esposo puede ser futbolero. Bueno, mientras tú ves el fútbol, yo me voy a compartir un café con unas amigas. ¿Mm? O de pronto le digo, ok, los partidos de Colombia a nivel mundial yo los veo contigo. Buscamos equilibrio. Entonces, soy complaciente, yo era complaciente total. Mi esposo decía, no voy, y yo, bueno, yo me quedo. Y entonces yo me quedo y me quedaba mordiéndome los codos furiosa. Imagínense cómo se muerde uno un codo. Pero en serio, me quedaba en la casa furiosa, tragándome toda que esa ira se concentra en una enfermedad, por eso tenía tantas enfermedades estomacales. Entonces, cuidado que todo esto que nosotros hablamos en nuestra codependencia se va a nuestro sistema inmunitario, ¿no? Inmunológico, a nuestros órganos. Por eso nos cuidamos también para mantener una salud perfecta. Metas y aspiraciones individuales o compartidas. Entonces, claro, yo tengo como pareja metas y nadie tiene que interferir. Léanse Caja de Herramientas, que es maravilloso. ¿Por qué? Porque también dice, ojo, por ejemplo, en las relaciones de pareja, aquí no puede entrar la mamá y el papá. Ustedes no se imaginan, yo era de las que, bueno, Karin, y niños, ¿cuándo? Yo quiero tener nietecitos, a ver cuándo. No, lo estoy diciendo porque no lo he dicho. Eso es muy hipotético. Quisiera preguntarles, no, 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 calladita. Calladita se ve más bonita. Entonces, yo no puedo preguntar en las metas y aspiraciones de una pareja. Yo tuve una suegra de mi primer matrimonio que era
todo lo consultábamos con ella. Fue agobiante. Íbamos a comprar, yo me iba a comprar un par de zapatos y le pregunto, ¿Amparo? Sí, pregúntale a ver si... No, a ver, perdón, perdón. Eso también es establecer límites sanos. Y crecimiento espiritual y emocional mutuo, lo que habíamos hablado. ¿Listo? Sigamos y ya estamos terminando. Entonces, esto era lo que yo les decía. Esa frase de Walt Disney me fascina. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. Busquen sus propias relaciones amorosas. La primera, ¿con quién es? La segunda y la tercera, con los demás. Conmigo misma, poder superior, y tercera con los demás. Y actúa desde ahorita. Desde ahorita empiecen a trabajar eso, esa comunicación sana, esos límites sanos. Tengan pensamientos claros, qué es lo que ustedes quieren cuando quieren tener una relación sana y amorosa. Nosotros, por ejemplo, en CODA también construimos relaciones sanas y amorosas con nuestros ahijados. Cuando yo soy madrina, yo también tengo que establecer una relación sana y amorosa, no de dependencia. Lo que hay ahí es interdependencia. Cuando yo soy capaz de aceptar lo que el otro dice y solamente comparto mi propia experiencia, fortaleza y esperanza cuando hago una relación de madrinazgo. Yo no aconsejo, solamente sugiero. Yo escucho. Me quité el tienes. No. Sugiero. Sugiero. Que eso es muy importante que lo pensamos. Bueno, y este es el momento de preguntas, de compartir. Creo que en el chat había una pregunta. Ok, hola, hola a todos, buenos días, soy Juliana, codependiente en recuperación. Primero, gracias por el servicio, por este conversatorio tan profundo. Y mi pregunta para Clau es la siguiente. ¿Cómo hacemos para distinguir entre los límites sanos que vienen del amor y los límites que vienen de la rigidez y la inflexibilidad? Cuando nosotros entramos en ese proceso y en ese conocimiento de nuestra propia identidad como codependientes, empezamos a entender, Juli, esas maneras como yo actúo frente al mundo con amor y esas maneras como yo actúo al mundo con esos sentimientos, yo diría que mucho con sufrimiento, ¿no? Yo creo que ya el programa empieza a darnos a nosotros esos límites mentales para poder diferenciar. Nos pasa muchas veces que cuando yo estoy en una relación y empiezo a darme cuenta que estoy perdiendo mi sobriedad, ahí es cuando yo empiezo a ver y poner esos límites, Juli. Entonces, encontrar esos espacios, o sea, cuando yo volvemos al plano de la recuperación y de la sanidad. Cuando yo ya estoy en sanidad, yo ya puedo estar empezando a hacer algunas cosas. A ver, hay una cosa importante, desde la recuperación yo empiezo a ver y empiezo a actuar. Lo que pasa es que ya en la sanidad, cuando yo ya estoy sano, yo ya se vuelve como una manera de actuar automática. Yo ya no respondo, yo ya no me dejo afectar. Antes a mí me afectaba todo. Ahora ya no me afecta tanto, o me afecta un ratico y me pasa. Entonces, desde el amor, tú empiezas a poner esos límites sanos. En las relaciones no es fácil, sobre todo porque cuando uno dice, pero es que yo estoy trabajando por mí, yo soy codependiente y trabajo mi codependencia, mi pareja no. Ahí es cuando más nosotros tenemos que entender al otro. Porque claro, el otro no tiene programa y actúa como debe actuar. Y yo veo, entre comillas, pero es que yo no soy Dios, perdón, yo no me puedo convertir en el poder superior de mi pareja. Es que mi programa me dice que tú tienes que poner límites sanos. No, perdón. ¿Mm? No, yo tengo que entender al otro, pero me tengo que ver a mí desde mi sanidad. Entonces, por eso la comunicación en una relación de pareja es tan importante.
porque es cuando yo le hablo con amor al otro. Por eso eviten las palabras, las groserías, las palabras irónicas, ese cambio de volumen. Les quiero contar que yo, por ejemplo, cuando estaba, el sitio que más me gustaba gritar y pelear era el carro. Ustedes no se imaginan, yo esperaba el carro, que nos subiéramos al carro, y cuando había tráfico, yo creo que desde los otros carros veían la vieja histérica gritando. Y era histérica. Les quiero decir, en una neurótica, histérica, dramática. Hoy no. Hoy me controlo. Entonces, pones límites desde tu corazón, desde tu amor, desde eso que estás construyendo, Juli, con ese trabajo que tú estás haciendo de pasos y que todos estamos haciendo en recuperación. Y ahí encuentras el equilibrio. ¿Cuáles eran los números 3 y 4 de los compromisos espirituales en una relación? Esta pregunta la hace Julia. Eran la conciencia emocional y el crecimiento espiritual, que ya les expliqué un poquito la conciencia emocional, que es en la sanidad, cuando yo ya desde la sanidad empiezo a tomar conciencia, y es mucho más fácil actuar y mucho más fácil relacionarme. Y el crecimiento espiritual que tú desarrollas en este programa con el tiempo, ese crecimiento espiritual que te conecta con tu poder superior contigo y en tu relacionamiento sano y amoroso. ¿Quién más acá? Sí. Inés Elvira. Sí, Ay, Gaby Gracias, también. Clau. es que tú decías que comprometerse con el crecimiento espiritual de uno, bueno, sí, pero ¿cómo te comprometes con el crecimiento espiritual del otro? ¿Me puedes explicar un poco? Mira, nosotros, es que por eso les decía que no es religioso. Resulta que les voy a contar lo que a mí me pasó con mi última pareja, yo ahora le digo el difunto, lo digo amorosamente. Entonces, mis amigas se ríen, pero es la verdad, es el difunto. Y con él, imagínense que él era del Opus Dei. ¿Alguno ha escuchado el Opus Dei? Es lo más extremo de la Iglesia Católica, con unas cosas absurdas. Entonces, resulta que el crecimiento, nosotros empezamos a tener y yo ya tenía coda. Y resulta que él quería que yo trabajara también muy hacia el Opus Dei. Entonces, ¿por qué? Porque he aprendido de coda la apertura de la creencia. Yo respeto a todo el mundo en su creencia. Mi marido no me respetaban mis creencias, entonces tuvimos diferencias en creencias, pero en temas espirituales empezamos a crecer porque nosotros empezamos a vernos como, fue una pareja maravillosa, empezamos a darnos cuenta que nosotros podíamos crecer espiritualmente con un Dios, con un poder superior amoroso, porque empecé a crear una relación con un poder amoroso, independiente de la religión. Porque llegó un momento en que a mí me desesperó y le dije, paremos de esto. Ni yo voy a hacer del Opus Dei, a ver, yo quiero ser auténtica a mis creencias. Entonces, la única creencia que yo tengo es un poder superior amoroso. Y la única creencia que yo tengo es que ese crecimiento espiritual nos lleva a entender que el amor es el sentimiento más importante de mi vida. Entonces, el compromiso espiritual tiene que ver mucho con el amor y con el respeto al otro. Teniendo, como lo digo, respeto a las creencias. Imagínate el caso extremo tan extremo mío. Bueno, primero agradecerte mucho, Clau. Me parece un espacio muy, muy bonito de crecimiento. Yo tengo una pregunta que pues me ha surgido como recientemente, pero en este espacio vuelve y me aparece. Y es cuando queremos echarnos para atrás en algo que expresamos o decidimos. Como que yo antes no veía mucho como esa posibilidad, como si me comprometía a algo, como ya lo tengo que llevar a cabo porque me comprometí, por así decirlo. Y recientemente me ha pasado en el trabajo que con la conciencia que tenía me comprometí a algo y luego pues me di cuenta que no eran mis funciones y que no, pues no lo quería llevar a cabo.
pero me ha costado mucho como poder expresar como ese cambio de parecer y poder estar bien conmigo misma al respecto. Y pues como que he tenido que preguntarle a un patrón que hace rato no tenía, que era preguntarle a Raimundo y todo el mundo qué opina, qué hago. Y es como, entonces mi pregunta es esa, como tú hablabas de la honestidad, como esa importancia de ser honesto con los límites, y qué pasa cuando nos comprometemos a algo desde la honestidad, pero también cambiamos de parecer desde la honestidad y pues tenemos temor de que al otro eso no le guste, pero igual es más importante a veces ser honesto con uno. No sé, ¿cómo lo vives tú o si te ha pasado Sí, también? te entiendo. Ya lo dijiste. El primer principio espiritual que nosotros empezamos a trabajar en CODA, compañeros, es la honestidad. Cuando nosotros llegamos al primer paso, nosotros entendemos que en esa impotencia, en esa ingobernabilidad, nosotros tenemos que ser honestos. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Cuando nosotros, que suele suceder, eso es muy humano, Gaby, que nosotros nos comprometemos y decimos, yo, por ejemplo, sí, yo te voy a hacer la comida, me comprometo y resulta que me di cuenta que la embarré con los precios. Y ahora digo que voy a perder, tengo que llamar a la persona que hago. El programa, ¿sabes qué me ha llevado? Viví a coger el teléfono y decir, oye, mira, tengo que decirte algo. La embarré con las tarifas. La embarré, te cobré menos. Necesito decirte que esto es. Me voy y nuevamente lo digo. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde la honestidad, somos capaces de enfrentar las situaciones en las cuales nos hemos equivocado, la hemos embarrado. Entonces, devuélvete y sé capaz de poder decirlo abiertamente sin miedo. Porque una de las cosas que también aprendemos en el programa es que soltamos los miedos. ¿A cuántos no nos da miedo hablar con la verdad? Nuevamente les cuento mi proceso ahorita de sucesión. A mí me da miedo hablar con la verdad y decir, porque estoy tocando corazones en mi familia. Pero hay cosas que hay que decir la verdad. Y me ha tocado recurrir a mi principio espiritual de la honestidad y decir, yo tengo que ser honesta y yo tengo que cuestionar qué pasó aquí con estos manejos de estos dineros. ¿Mm? Entonces, Gaby, ese es el principio que tú manejas. En el programa, ustedes no se imaginan, yo rompí totalmente con no decir la verdad. O sea, ¿está bien dicho? O sea, yo no digo ni una mentira. Y se me salen las mentiritas blancas, esas que uno dice, ay, es que me demoré. No, nada, ya no digo ni media mentira. Cuando yo siento que estoy diciendo mentiras, me conecto con mi poder superior, lloro y retorno en mí. Porque eso me ha dado mi calma, el ser totalmente auténtico y honesto conmigo, porque es conmigo. O sea, si yo cargo la mentira, porque es que cuando yo callo, eso es una mentira encubierta. ¿No es así? Cuando yo callo y no digo la verdad, es una mentira encubierta. O sea, yo estoy dejando de ser auténtica, Gaby, por el gusto del otro. No, yo tengo que ser auténtica. Entonces, es muy importante y en las relaciones sí que sucede eso. Por ejemplo, el patrón de complacencia nos lleva mucho a eso, a que yo calle ante mi pareja, por no incomodarlo, es que no lo va a incomodar, pero de pronto cálmate y cuando ya tengas tu discurso le dices, ven, mi amor, yo quiero hablar contigo de esto, mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Parece que no vamos bien en esto. Y te lo aseguro que en esa honestidad las cosas mejoran. Practica. Acá sí tenemos otra pregunta. Gina dice si podés ampliar sobre la interdependencia. Hoy. Bueno, yo la primera vez que escuché interdependencia fue aquí en una charla que dio una gran amiga del grupo. Finalmente, la interdependencia es que nosotros escuchamos al otro y somos libres. Cuando empezamos a dejar que ya no entren dentro de nuestra vida ni yo entrar en la vida de los demás, pues yo soy independiente, totalmente independiente. Entonces generamos en las relaciones de interdependencia donde hay respeto hacia el otro,
donde nosotros buscamos al otro desde el amor, no desde el control. Entonces, ya no se convierte en esos apegos emocionales, sino ya hay una relación sana, ya hay una relación donde esa interdependencia nos lleva a que nosotros respetamos, hay límites, hay comunicación. Es por ese lado. Gracias, Luz Amanda, con una condición de codependencia en proceso de recuperación. Hola, Luza. Hola, te había visto. Gracias, gracias, Clau, por este espacio. Realmente me has llevado a través del desarrollo de esos tres grandes temas como a ver mi recorrido por CODA. Cuando yo llegué a CODA, de lo primero que hice conciencia fue de que mi comunicación estaba afectando muchísimo mis relaciones. Definitivamente no era una comunicación asertiva. ¿Y qué me permitió todo esto? Ir a asistir a las reuniones y escuchar. Aprendí a escuchar. Yo recuerdo que mi ex esposo me decía, la campana, taca, 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 taca. No paras, no oyes, no, sí. Y como que entendí, me vi. Entonces, el aprender a escuchar, entré como en un silencio que realmente me permitió tomar conciencia de muchos de estos aspectos que trataste en esa comunicación asertiva. Luego vino la conciencia emocional, que fue muy clara en ese cuarto paso, al revisar esa relación conmigo misma, con los otros, pues realmente también lo más importante fue darme cuenta de que era valiosa, de que yo también era valiosa y de que tenía por aportar y por recibir en esas relaciones. Y todo esto en un proceso de estos últimos pasos, ya voy a entrar al 10º paso, pues ya entré a ese crecimiento, a hacer conciencia de todo ese crecimiento espiritual que he tenido a lo largo del programa y que hoy me hace sentir libre de todos estos temas que tratabas hoy. Y pues termino diciendo que me dejaste con esa pregunta al iniciar. Relaciones sanas y amorosas, ¿qué son? Recuerdo cuando llegué a CODA y me dijeron, el único requisito para estar aquí es querer tener relaciones sanas y amorosas. Y yo alcé las dos manos, sí, esto es lo que quiero. Y yo pensé que eso iba a ser como en un mes, ¿no? Y llevan 2 años. Y hoy ya puedo decir que entiendo, Bueno, que vivo. respóndenos qué son Entonces lo amorosas respondí para ti. así. Ujú. Son relaciones desprevenidas, maduras, de aceptación de mi propia humanidad y de los otros. Son relaciones honestas, son relaciones coherentes, flexibles, creativas, enriquecedoras, súper amorosas. Gracias. Gracias, Luza, y gracias por tu ejercicio. Entonces, compañeros, los invito a que cada uno escriba para ustedes qué es tener relaciones sanas y amorosas. Lápiz y papel, cada uno va a escribir o ahorita o en su casa o cuando ustedes quieran, después de este taller, qué es tener relaciones sanas y amorosas y piensen ese camino que ustedes están desarrollando día tras día en el programa para que puedan contestar esa pregunta en su interioridad, ¿no? Claudia, una pregunta. ¿Cómo poner un límite a mi mente? Es decir, soy una persona que trabaja para soltar el control y los celos, pero siempre me vuelven pensamientos obsesivos, que mi pareja está con alguien más por miedo al abandono. Nosotros tenemos herramientas importantes. Una herramienta
viene del paso 11, que es la oración y la meditación. Yo como codependiente aprendí mucho a orar y a meditar. Yo me acuerdo la primera vez que empezamos a hacer meditaciones, a mí me ayudaron mucho esas meditaciones, que empezaron por ahí por un compañero que está aquí presente. Y, y fue muy lindo poder nosotros arrancar con esas oraciones y esa meditación. Entonces, mi sugerencia desde mi propia experiencia es, primero, aprende a orar y a meditar. Paren la mente discursiva, tómense en un espacio. Al principio soy capaz de 30 segundos sin pensamientos, o solamente con respiración y concentrándome. Pero después soy capaz de lograr un poquito más. Y lo otro es el autocontrol, ese autocontrol que hablaba al principio. Cuando yo poner autocontrol es que si yo tengo el celular en la mano, perdón, una de las peores cosas, esta mañana le estaba leyendo, y entonces viendo lo de hoy, decía, lo más triste de las familias de ahora, ¿saben qué pasa? Que no nos sentamos a comer juntos. Cada uno se va a su cuarto y comen aparte. Segundo, hoy, ¿qué pasa? El manejo del celular y de las redes sociales. Entonces, Daisy, una de las cosas más tristes que nosotros tenemos en la mano se llama celular. Ese bendito WhatsApp me pica en la mano mandar mensajes. Leer si me escribió, si me dejó en visto, ese es la peor veneno que nosotros tenemos en este momento en nuestra sociedad. Yo una de las cosas que he venido logrando poco a poco, porque soy adicta a las redes sociales. Yo era de las que entraba 2 horas en la mañana y cuando me di cuenta era que perdía 2 horas metida en una red social, mirándole la vida a todo el mundo, mirando todo. Hoy no. Entonces, Daisy, autocontrol. Si tú tienes celos, los celos es uno de las defectos de carácter más duros que puede tener una persona. ¿Por qué? Porque eso nos muestra esa oscuridad que nosotros llevamos por dentro. Entonces, siempre cuando hay celos, nosotros buscamos más allá y lo peor de todo es que encontramos. Si ustedes se dan cuenta, mi mamá era cero celosa y mi papá, pues que era tan amoroso y trabajaba en una universidad con 50 alumnos y de pronto mi papá llegaba con besos por acá y en la camisa con besos y era el hombre más fiel del mundo. Pero como era amoroso, lo alzaban las alumnas y le daban besos y él era bajito, le daban besos. Mi mamá si hubiera sido una celosa terrible, mejor dicho, hubiera sido una situación supremamente difícil en nuestro hogar. Ella se autocontroló siempre. Como era dominante y era fuerte, ¿no? Entonces se autocontroló. Los celos hay que manejarlos y hay que trabajarlos. Ese es un defecto de carácter, como esos 7 pecados capitales que también hay, que hay que trabajarlos en el 6º paso. Entonces trabaja mucho en tus celos. Trabaja en que hay que dar libertad. Si definitivamente hay fidelidad, pues hay que tomar decisiones. Las decisiones, ¿cómo se toman? Conversando, hablando con la verdad, hablando con honestidad, siendo claros y poniendo límites sanos en la relación. Yo soy valiosa. Si tú consideras que en este momento no soy valiosa, ¿qué está pasando ahí? Si le estás dando la valía a otra persona, ¿qué está pasando ahí? Entonces hay que ser muy claros y muy sinceros con la forma como yo me comunico con esa persona, con los sentimientos que yo manejo. Nuevamente digo, la energía más importante y que fluye en este espacio y en todo el espacio en el universo es el amor. Entonces hay que construir con amor. Y la primera construcción es en mí. ¿Cómo dejo que esos defectos de carácter no me afecten a mí? ¿Cómo dejo que ese rencor que a veces siento por ciertas situaciones lo puedo controlar? ¿Sí? Mi nombre es Inés Elvira con Conductas Codependientes en Recuperación
quería que me contaras un poquito como lo de los espacios por ejemplo, en la pareja. Ese como el darse el espacio el uno al otro, es como un límite muy delgado entre darle el espacio, pero por ejemplo también esa línea de la codependencia de también yo merezco, por ejemplo, también respeto, por ejemplo, si la otra persona, digamos, bueno, nos dimos el espacio y dijimos que acordamos en ir a hacer alguna cosa y la otra persona entonces cancela a último minuto y dice, no, es que yo tengo otra cosa. Entonces, ¿cómo manejar esa parte en que yo le doy el espacio a la otra persona, pero también yo merezco respeto de que la otra persona también me dijo que iba a hacer algo conmigo y no lo hizo? Entonces, ¿cómo manejar ese límite entre no ser complaciente y que la otra persona también respete y también dar el espacio a la otra persona? Es que es un límite como muy delgado entre o sea, que me respeten, darme mi respeto y tampoco, pues obviamente no invadir el espacio de la otra persona. Es como Inés Elvira, mira, fue lo que hablé durante el taller. Los límites sanos los pones tú. A ver, nosotros, piensen un poquito cómo es un partido de fútbol. Hay reglas, ¿cierto? Hay dos equipos o un partido. Pongan un partido. Yo no soy futbolera. Pero hay dos equipos. Hay reglas. Esas mismas reglas que yo pongo en un juego, en un espacio de juego, un partido, tienen que funcionar en las relaciones de pareja. O sea, yo establezco unas reglas claras de convivencia. Y con mis hijos, y en las relaciones laborales, y en las relaciones con mis amigos, yo establezco como unas reglas de funcionamiento. En todo hay reglas. Entonces, eso es lo que a mí me lleva a los límites. O sea, poner límites. Entonces, en una relación de pareja, les quiero decir, yo era la más insana en mis relaciones de pareja y respetaba las reglas. ¿Mm? Entonces, lo único importante, Inés Elvira, como se lo dije a Gaby, es principio de la honestidad, y eso en la comunicación está clarísimo. Yo soy honesto contigo, establecemos unas reglas de convivencia y esas reglas de convivencia entre los dos las pusimos. Entre los dos la hablamos. Entre los dos las construimos y entre los dos las vamos a respetar. Pasaste la regla, ven mi amor. Tú me dijiste que ibas a cumplir con esta cita porque no estuviste. Ven, ¿qué está pasando aquí? Hablo con honestidad y restablezco la regla. ¿Fácil? No es fácil. ¿Que se olvidan? Sí se olvidan. ¿Por qué? Porque nuevamente les digo, como lo dije en la presentación, somos seres humanos. Y en el camino de la recuperación y de la sanidad, la humanidad sale. Entonces nos equivocamos, erramos. Entonces no todo el tiempo va a funcionar, Inés Elvira, pero ahí es cuando nosotros en sanidad empezamos a buscar la manera de cómo tú puedes equilibrar esas situaciones. Eso es lo que vivimos nosotros en nuestras relaciones todo el tiempo. Todo el tiempo. Y te digo, el programa nos dice algo maravilloso, y es que los milagros se dan. Y los milagros de recuperación se dan. Esas promesas que nos da el programa, esas promesas que nos dicen, conozco una nueva libertad, por ejemplo, que esa es mi favorita, y me la repito todo el tiempo. Conozco una nueva libertad. Me permite a mí ser auténtica. Y entendiendo que soy humana, porque es que al ser humano, yo también puedo mostrar mi vulnerabilidad. A ver, ¿quién dijo que yo sí tengo el proceso de recuperación, pero sigo siendo vulnerable y sigo recayendo y sigo perdiendo la sobriedad? Pero ahí está el camino espiritual tan maravilloso que nosotros construimos, y es que podemos en cualquier momento rescatar esa situación. Y viene nuestra conciencia emocional para decirnos, venga, 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 ustedes la están embarrando acá. Entonces lo rescatamos y volvemos. Y Juli, yo creo que podemos terminar con Juli ya. Dale, Juli. Y cerramos. Sí. Clau, una pregunta. Bueno, soy Juliana, codependiente en recuperación.
Clau, en el programa de CODA venimos a cambiar a una sola persona y esa somos nosotros mismos. Entonces, es posible tener relaciones sanas y amorosas, aunque las otras personas no hagan estos procesos de recuperación. Claro, claro, es que eso era lo que hablaba hace un ratito. Claro, es que yo construyo mi vida desde la recuperación. Y yo, parte del programa, ¿saben qué me enseña? A que yo respeto al otro. Que no yo siempre a ver, es que yo estoy en recuperación, pero resulta que mi esposo no. Pero en la recuperación me dice, no controles, mírate a ti mismo. ¿Mm? Si yo, y además, gracias, Adri. ¿Qué dijiste? Si yo cambio, todo cambia. Lo que dice Adriana, si yo cambio, todo cambia. Y eso es ciertísimo, eso es uno de los lemas de CODA. Si yo estoy trabajando por mí, te lo aseguro que tu sistema familiar empieza a cambiar. Al principio, ¿qué pasa? Al principio, cuando nosotros estamos cambiando, ¿qué pasa? Que hay resistencias. No sé si les ha pasado. Ay, esta vieja con cambio. Ay, no, pues ahora la diosa. No, ahora es... ¿Mm? Pero resulta que empezaron a ver, en mi familia me pasó, ahorita con la enfermedad y muerte de mi mamá. Yo antes era desesperada con vainas. ¿Y qué hay que hacerle a mi mamá? No, ahora calladita, escuchando. Entonces, ¿qué pasó? Que mi sistema familiar empezó a cambiar. Juli, si yo cambio, todo cambia. Lo dejo ahí.